Buenas tardes a todos los amigos televidentes de 360 grados. Hoy que es viernes 12 del mes de febrero, estamos aquí para darle una vuelta en redondo, una vuelta en 360 grados a las principales informaciones nacionales e internacionales que se han producido en la mañana de hoy y en la prima tarde de este viernes, que comienza el fin de semana. Bueno, en este momento se está produciendo un acontecimiento histórico que hace ya casi 1000 años no se producía. Así como escuchan, un milenio esperando una reunión entre las dos ramas de la iglesia cristiana que se dividieron en el año 1054, en pleno siglo XI. En el año 1054 se produjo lo que históricamente se denomina el cisma de la iglesia, donde la iglesia se divide en la iglesia cristiana de Occidente y la iglesia cristiana de Oriente. Y lo que ubica geográficamente a estas dos ramas del cristianismo es su relación con el mar Mediterráneo. Pues a las 2:30 de la tarde, hora local, aterrizó el vuelo que llegaba desde Roma, Italia, en el aeropuerto José Martí de La Habana. En ese vuelo, que condujo al Papa Francisco hasta la capital cubana, el Papa fue recibido por el presidente de Cuba, Raúl Castro, el cardenal de La Habana de Cuba, y fue dirigido hacia un salón privado del aeropuerto José Martí, donde se reunirá con el patriarca de la iglesia rusa, el patriarca Kirill. ¿Por qué esto tiene importancia? Porque la división de la iglesia en estas dos ramas es clave para entender la fisonomía geográfica de la mayor parte de los pueblos de Asia que convergen hacia el mar Mediterráneo, Oriente Medio, Oriente Próximo y Europa. En el año 1054, el Papa de Roma excomulgó al obispo de la ciudad de Constantinopla, y lo mismo hizo el obispo de la ciudad de Constantinopla con el Papa de Roma, dividiéndose la iglesia en dos ramas. La parte oriental de la iglesia, que ambas son católicas, o sea, universales, ambas son apostólicas, es decir, su línea histórica las lleva hasta los apóstoles seguidores del Señor Jesús, pero la división está en que una asumió la cabeza del Papa de Roma, la parte de la iglesia que está en este momento en el Vaticano, y la otra, que no es pequeña. Estamos hablando de una iglesia que tiene aproximadamente 350 millones de miembros. La segunda rama cristiana más grande en población, más populosa, no es el protestantismo, es la iglesia ortodoxa, y esta iglesia ortodoxa entonces en principio tuvo su centro en Constantinopla. Posteriormente esta es la ciudad que en el día de hoy se llama Estambul. ¿Por qué se produjo esta división? Principalmente por los orígenes de ambas iglesias. La iglesia cristiana, que se expande a partir del Oriente Medio, a partir de la iglesia primitiva de la fundada por Jesús en Jerusalén, bueno, comienza a expandirse y se hace la religión oficial del Imperio Romano. Por lo tanto, hay una raíz latina en la iglesia católica romana, y por el lado de Oriente también se expande por el territorio de Asia Menor, por el territorio de Rusia, y por el territorio sobre todo de Grecia, y esta tiene una raíz principalmente griega. Entonces, dos culturas que muchas veces se unen, se chocan, dieron origen a esta gran división que en el día de hoy
históricamente, desde hace un siglo, no se producía una reunión de este tipo. Había una división total entre estas dos ramas de la iglesia. Ahora, ¿por qué en Cuba? Analistas que tienen que ver con el tema religioso, sobre todo con el tema del Vaticano, plantean que Cuba es un país neutral, es el país con menos católicos y menos cristianos de toda América Latina, pero con una fuerte relación en los últimos 60 años, primero con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego con Rusia, que fue el país que surge. Rusia es la madre Rusia histórica, pero es el país que surge como la cabeza de varias repúblicas a partir de que cae el muro de Berlín en 1989. Entonces, Cuba es un lugar donde existe la iglesia ortodoxa, donde hay una iglesia ortodoxa pequeña y el catolicismo no es la inmensa mayoría del pueblo como lo es en nuestros países. Y en el caso del Papa Francisco fue quien hizo la invitación al patriarca de la iglesia rusa, que también tiene una fuerte relación con el poder político ruso, con Vladimir Putin, para que se reunieran en algún lugar neutral, que no podía ser Europa, porque Europa está íntimamente vinculado a lo que es la historia de la división de estas iglesias en dos ramas. ¿Por qué la reunión ahora? Bueno, porque hay una necesidad mutua. Se vienen produciendo persecuciones de parte de los yihadistas para los integrantes de ambas ramas de la Iglesia Católica y Apostólica, tanto la de Oriente como la de Occidente. Ha habido persecuciones contra los cristianos coptos en Egipto, ha habido muertes, los cristianos en territorios del ISIS son muertos por sus creencias, no importa a qué rama pertenezcan, y no hay dudas de que esto que está ocurriendo en este momento, y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en esa reunión y tratamos de ubicarla en un contexto histórico. Esto que está ocurriendo en este momento es algo que no se ve desde el año 1054. Estamos hablando de plena Edad Media. A partir de ahí ha ocurrido tanto en el mundo y han pasado tantas cosas y la iglesia cristiana se mantuvo dividida. Esto no es una unidad, por supuesto. La iglesia ortodoxa y la iglesia católica tienen muchísimo en común, tienen en común los santos, aunque nosotros hemos estado en iglesias ortodoxas y los santos, las imágenes, no son parte de la decoración interna de estas iglesias. El credo difiere en algunos textos, no reconoce la autoridad papal sobre toda la iglesia cristiana. Sin embargo, es una reunión donde hay una representación de 1.500 millones de personas aproximadamente. 1.150 millones que son parte de la Grey Católica y 350 millones que son parte de la Iglesia Ortodoxa. Esto es importante, es una noticia internacional de grandes dimensiones y es la primera parada de la visita del Papa Francisco a América Latina, porque el Papa Francisco solamente estará 2 horas, 3 horas aproximadamente en territorio cubano. Desde ahí volará hasta México, donde le espera una de las visitas donde tendrá más polémica el Papa Francisco, a pesar de que México es un país mayoritariamente católico. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco ha suspendido todos los contactos que ya se había hablado de que estaban programados, pareciera que eran rumores, con las víctimas de pederastia en la iglesia mexicana. ¿Qué ocurre con la iglesia mexicana?
que la iglesia mexicana, la iglesia católica mexicana, tiene una orden que es la orden de los legionarios de Cristo, donde un sacerdote que fue el fundador de esa orden, llamado Marcial Maciel, ha sido acusado de todo tipo de delitos, pero mantiene una fuerza importante, sobre todo desde el punto de vista económico, en lo que es la estructura de la Iglesia Católica, y sostiene, hay muchos que dicen que si esta orden de los legionarios de Cristo no tuviera las cuentas ocultas o como parte de una orden eclesiástica, fuera una de las mayores empresas comerciales del mundo. Se habla de que los legionarios de Cristo manejan un capital que anda alrededor de los 45.000 a 50.000 millones de dólares. O sea, sería una de las empresas más grandes del mundo. Entraría incluso dentro del rango de las 4 principales empresas cuyo capital es medido en la bolsa de valores y son las más importantes del mundo. Todas son tecnológicas. Apple, Facebook, Microsoft son las principales, y Google son las principales empresas del mundo. Pues los legionarios de Cristo tienen esta cantidad de dinero, una fuerza económica importante. Se dice que en el sínodo donde el Papa Francisco intentó hacer avanzar a la iglesia en cuanto a que los divorciados puedan comulgar, en cuanto a hacer una apertura a la modernidad a la iglesia, estos legionarios usaron parte de su fuerza económica para bloquear muchas de las medidas del Papa, y que por esto en México el Papa no se reunirá con las víctimas de la pederastria, que ha sido un lastre en la Iglesia Católica desde hace muchos años, que ha sido parte de lo oculto de la Iglesia Católica, que ha sido, que fue probablemente, aunque nunca se sabrá, pero probablemente fue la razón principal por la cual renunció al papado Benedicto XVI, porque no tenía fuerzas para luchar desde dentro y como cabeza de la Iglesia Católica contra un pecado de esta magnitud. Así que hay que ponerle mucha atención a este tema, sobre todo porque los católicos en República Dominicana representan alrededor del 80% de la población. También anoche se produjo un debate enormemente interesante que seguimos en los temas internacionales entre la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, y el candidato también a la presidencia por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, en la ciudad de Wisconsin. En la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin. Este debate que nosotros vimos hasta altas horas de la noche, terminó después de medianoche en la hora dominicana, creo que marca lo que ya será el derrotero por donde seguirán las primarias demócratas. Solamente quedan estos 2 candidatos en las primarias demócratas. El otro candidato se retiró en el estadio de Iowa, solamente es un pleito entre 2, pero marcará el derrotero que seguirá ya la campaña electoral del Partido Demócrata, y a nuestro juicio abrirá las puertas a que por primera vez en la historia una mujer se presente como candidata a la presidencia en los Estados Unidos. Y hay mujeres que han accesado a este cargo en otros países. En América Latina es algo relativamente normal. En Nicaragua, en Brasil, en Argentina, en Chile, mujeres han accesado a la presidencia de la República. En este momento en Perú es una mujer la que encabeza todas las encuestas, Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, es la que está encabezando las encuestas en Perú y probablemente sea candidata y sea presidenta de Perú. Pues en Estados Unidos lo que demostró el debate de anoche es que la experiencia de Hillary Clinton como política de larga data, sus posiciones moderadas, que es lo que gusta al electorado, definitivamente derrotarán al idealismo de Bernie Sanders. Hubo temas importantes que se discutieron y hay también que poner mucha atención
a lo que ocurre en Estados Unidos, porque después de todo nosotros no solamente somos un país dependiente económicamente de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, sino que la segunda ciudad más grande de Dominicana está en Estados Unidos. La segunda ciudad más grande de la República Dominicana no está en nuestro territorio, está en Washington Heights, en los Estados Unidos, y por lo tanto lo que ocurre allá tiene impacto en lo que ocurre aquí. Y en la noche de ayer lo que hubo fue un mensaje directo a las minorías por parte del Partido Demócrata, que por resultados económicos no hay dudas que es el partido favorito para ganar las elecciones en el próximo mes de noviembre. ¿En qué se centró el debate? En situaciones incluso que nos tocan a nosotros, pero desde el punto de vista local y políticas que tienen que ver con lo que estamos implementando en la República Dominicana. Es notorio cómo tanto Clinton como Sanders centran gran parte de su discurso en el tema sanitario, en el tema de salud, en el acceso y provisión de servicios de salud a la población. Mientras Sanders plantea un servicio universal, es decir, que todos tengan acceso, pero que se haga de forma gratuita, no importa que haya que aumentar los impuestos, Hillary Clinton plantea que haya una universalización del seguro de salud, pero que se haga poco a poco, como está haciendo en este momento el Obamacare, que en 2 años ha integrado al sistema de salud de los Estados Unidos, el más caro del mundo, a entre 15 y 19 millones de personas que no tenían seguro de salud. Estados Unidos, a pesar de ser la primera economía del mundo, hasta que fue puesto en vigencia a tropezones, porque lo cierto es que en el Congreso le han hecho la vida imposible al presidente Obama con este tema, tenía 55 millones de personas sin seguro médico. Y no tener seguro médico en los Estados Unidos y enfermarse es usted hipotecarse personalmente. ¿Por qué? Porque lo van a atender. El sistema sanitario norteamericano funciona a través de seguros médicos, funciona con medicina privada y funciona con Medicare y Medicaid, uno para las personas mayores de edad y otro para las personas indigentes que no tienen ingresos. Sin embargo, si usted tiene ingresos y es atendido, aunque sea por emergencia, es ingresado en uno de los hospitales norteamericanos, usted va a tener que pagar si no tiene seguro. Pues en esta condición había 55 millones de personas. El centro de la discusión es la universalización, lo mismo que en la República Dominicana, lo mismo que nosotros planteamos, que se debe universalizar el seguro médico desde el nacimiento. Es decir, que cuando un niño nazca con un número y ese número ya es asignado a un seguro de salud, porque la salud es un derecho humano, un derecho fundamental, pero no es gratis. Y al no ser gratis, alguien tiene que pagarlo. Y se paga en forma solidaria a través de un seguro o se paga en forma directa. Y como la mayor parte de la población no puede pagarlo en forma directa, tiene que ser en forma solidaria a través de un seguro, pues esa posición donde nosotros hemos avanzado tanto era parte de la discusión central de Hillary Clinton y Bernie Sanders en la noche de ayer en el debate demócrata. El tema educación, lo mismo. En el tema educación, Bernie Sanders plantea que sea educación con acceso gratuito a nivel universitario. La educación universitaria en Estados Unidos es sumamente cara. Y al ser tan costosa, muchos de los estudiantes tienen que tomar créditos que atan durante 25 o 30 años sus economías a créditos que van 300, 400, 500, 600 mil dólares, depende de la universidad y depende de la carrera. Entonces Sanders habla de que el Estado se haga cargo de esto y Hillary dice que los que pueden pagar, paguen. El tema de Wall Street y el financiamiento de las campañas, el mismo tema que en la República Dominicana, porque los empresarios financian campañas. Según Sanders, el 1% de la población financia las campañas de Congreso para dominar el Congreso. Esta es una acusación y un lastre
que viene arrastrando la política norteamericana desde hace bastante tiempo. El tema de la marihuana se convirtió en un tema de debate. Sanders plantea que se dé libertad a los estados para legalizar la marihuana y Hillary Clinton plantea que se hagan nuevas investigaciones para que la hierba pueda ser usada en tratamientos medicinales. Es decir, que estamos ante posiciones muy interesantes que el que está, sobre todo, trata de tener una visualización de lo que estratégicamente está planteándose en la primera economía del mundo y un país que tiene tanta relación como el nuestro, como son los Estados Unidos, es un tema que siempre se debe seguir. Y viniendo al plano nacional, bueno, yo comentaba aquí antes de iniciar el programa que hay un lío. Aquí nunca falta un problema, ¿eh? Aquí se pueden hacer programas y programas con temas de políticos, porque los políticos siempre tenemos un problema. Pues hay un problema con la alianza entre el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Moderno. En el día de hoy, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano en la provincia de Santo Domingo, o sea, en la demarcación electoral más grande del país, el señor Eddie Alcántara, pidió la ruptura del pacto. Está publicado en la prensa de hoy que pidió que el pacto se rompa, pidió que el presidente del Partido Reformista, señor Federico Quique Antún, convoque de nuevo a la asamblea extraordinaria y la convoque de urgencia para romper el pacto con el Partido Revolucionario Moderno, ya que según él, el Partido Revolucionario Moderno irrespetó el acuerdo que firmó o que aprobó la Asamblea del Partido Reformista con ellos, y ahora le está dando muchísimo menos que lo que se supone iba a ceder. Y para recordar cuál fue lo que se aprobó, pues nosotros buscamos el acuerdo. El Partido Revolucionario Moderno presentó un pacto que fue lo leído por Ramón Rogelio Genao en la Asamblea del Partido Reformista, que contenía lo siguiente: 12 senadurías. Ahora dice el señor Alcántara que solamente le van a dar 3, que hay 9 que no van, incluyendo la que le correspondía a él, que se plantea ser candidato a senador por la provincia de Santo Domingo. Entonces, como no le dan eso, se convoca una asamblea de la demarcación para pedir que se rompa el pacto. 50 diputaciones, eso fue lo que se leyó, estoy leyendo lo que se leyó en la asamblea del Partido Reformista. 50 diputaciones. Se dice que solamente hay 32 diputaciones que irán en la boleta. El voto de diputado es el más difícil de todos, porque es un voto preferencial en el cual usted compite con la gente de su propio partido. No hay voto más difícil en estas elecciones que el voto de diputado. Hay un arrastre inverso. Antes, cuando se hablaba de arrastre, el senador o el presidente arrastraba a los demás candidatos porque eran unas listas cerradas. Pero en el caso de los candidatos a diputados en estas elecciones, hay un arrastre inverso. Es decir, es el diputado con su voto preferencial el que arrastra al senador. La circunscripción 1 del Distrito Nacional, por ejemplo, donde yo ejerzo mi derecho al voto, hay 6 candidatos a diputados que irán debajo en la boleta, por ejemplo, del PLD, de la cara de Reinaldo Pared Pérez. Entonces usted, si va a votar por Reinaldo Pared Pérez, puede escoger uno de 2 caminos. O vota en forma directa por Reinaldo Pared, marcando su cara y olvidándose de las 6 fotos que están abajo, o usted va y marca la cara del candidato a diputado de su preferencia, y ese candidato a diputado arrastra consecuentemente al senador Reinaldo Pared o a cualquier otro de los senadores que se presente en las elecciones. Entonces se habla de que solamente le van a dar 32, ya no hay 50 alcaldías,
tampoco hay las 3 diputaciones al Parlacén y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pide el señor Eddie Alcántara? Que se rompa el pacto. Que se rompa el pacto, que se rompa la alianza, un pacto contra natura que dividió al Partido Reformista o lo fragmentó en múltiples pedacitos, que cada quien anda por su lado y que parece que ahora se va a producir otro desprendimiento. Al final, Kiki Antún, el sacatecla, como dicen en los cementerios, el sepulturero aparentemente del Partido Reformista Social Cristiano. Continuamos después de la pausa. Bueno, el presidente de la República en el día de hoy, apenas hace un momentito, realizó una visita sorpresa al sector de los Tres Brazos aquí, no en la capital, sino eso ya se corresponde con Santo Domingo Este, pero muy cerca de la capital. Estuvo en la cañada de Altos de Cristo Rey, en los Tres Brazos, acompañado del director de la CAST, el ministro administrativo de la presidencia, nuestro amigo José Ramón Peralta, Alejandro Montaz y Robert de la Cruz. Tenemos un video, el presidente fue solamente acompañado por esos 3 funcionarios, claro, y su escolta personal, y fue recibido por los moradores de los Tres Brazos, quienes, como es una visita sorpresa, se sorprendieron con la presencia del presidente Danilo Medina, quien dio instrucciones inmediatas para que haya un saneamiento de la cañada de los Tres Brazos. Esta es una de las visitas las cuales acostumbra hacer el presidente Danilo Medina, la está haciendo ahora en días de semana. Aquí están, este es el video de la visita del presidente a los Tres Brazos. La está haciendo ahora en días de semana porque los fines de semana está en plena campaña electoral. Entonces el presidente Danilo Medina ahí está en los Tres Brazos. Eso no fue una actividad política ni nada parecido, fue una actividad de gobierno en la cual el presidente en su visita sorpresa da instrucciones para que eso que es un foco de contaminación y enfermedades, esas cañadas que llevan aguas de todo tipo y basura, tanto al río Osama como al río Isabela, en todo el derredor de la ciudad de Santo Domingo y los municipios de Santo Domingo Este, bueno, sea saneada esta cañada. Y hablando del presidente y hablando de política, en el día de hoy se dio una conjunción de fuerzas en la Junta Central Electoral que yo tendría que pellizcarme para saber si estaba soñando o era una realidad. Porque por un lado fue una comisión del Partido Revolucionario Moderno, encabezada por su secretario general, Jesús Vázquez, y otros dirigentes de ese partido, donde el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, con la misma cantaleta de todas las elecciones, de que el gobierno está usando los recursos del Estado para promoción y que tiene que haber un sentido de equidad con este tema. Yo no sé cómo puede separar el presidente de la República, que es candidato, su condición de presidente y al mismo tiempo ser candidato. O sea, es muy difícil la línea que separa una cosa de la otra, aquí y en cualquier parte del mundo. Si Barack Obama fue a la reelección, usted veía la cantidad de volaba en el avión oficial, por supuesto, no lo hacía un avión privado, es el presidente de los Estados Unidos, y ocupaba la mayor parte de los titulares en su condición de presidente. Un presidente en ejercicio como candidato tiene un nivel de promoción que no lo tienen los candidatos de otros partidos. Eso está clarísimo, porque eso se llama opinión pública y cara al público. Y yo digo que tenía que pellizcarme porque
allá también fue a la Junta Central Electoral mi amigo de tantos años, Vinicio Castillo Semán, coincidiendo con el PRM. Y para yo ver eso, para ver una situación así, yo tengo que pellizcarme 1000 veces para ver si estoy despierto o tengo una pesadilla. Porque una coincidencia entre los dirigentes del PRM y mi amigo Vinicio Castillo Semán es algo inaudito para mí. Sobre todo una persona como quien les habla de una relación tan cercana durante tantos años con mi amigo Vinicio. Pues Vinicio también fue a lo mismo, a decir que se están usando los recursos del Estado y presentó una foto de una página web con un Twitter o algo así de Roberto Rodríguez Marchena hablando y con unas fotos de un programa donde asistió y que plantea que la oposición no tiene nada que buscar en el sur, algo así creo que dice, pero lo que a mí me llama la atención es la coincidencia entre los dirigentes del PRM que fueron a la Junta Central Electoral y mi amigo Vinicio Castillo Semán, candidato a senador de la Fuerza Nacional Progresista, porque es algo que en mi vida yo pude haber pensado que pudo haber ocurrido. Lo cierto es que han sido confrontaciones tradicionales de la política nacional entre este grupo que sale del PRD y la Fuerza y coinciden ahora en la Junta Central Electoral haciendo denuncias iguales. Y hay otro tema que no podemos dejar de tratar, porque es un tema que afecta económicamente al país. Y aquí pedir racionalidad donde no existe es muy difícil. Hay un refrán que dice, nunca discutas con un idiota porque bajas a su nivel y por experiencia te va a ganar la discusión. Es muy difícil para nosotros tratar con lo irracional. El señor presidente del Colegio Médico Dominicano está hablando de que las autoridades de salud pública ocultan los casos de Zika, de enfermos del Zika virus, y hoy la Organización Mundial de la Salud lanza una alerta mundial. Aquí lo toman eso como de juego, en el sentido de que las mujeres embarazadas eviten ir a los países donde se haya detectado, aunque sea un solo caso de Zika. ¿Y a quién afecta esto? A los países que tienen una industria turística importante. La doctora Margaret Chan, que es la cabeza de la Organización Mundial de la Salud, dijo en el día de hoy, lanzó una alerta mundial en el sentido de que esas mujeres no vayan a países que hayan tenido un caso de Zika. El primer país afectado, Brasil. Brasil, porque Brasil en el mes de junio de este año será sede de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, que cuestan miles de millones de dólares en términos de construcción de infraestructura y organización. Serán celebrados en Río de Janeiro. Pues este problema del Zika está provocando una situación de alarma tal, excepto, claro, en el Colegio Médico Dominicano y por parte del presidente del Colegio Médico Dominicano, que las mujeres que son parte de las delegaciones de cualquier país, en este caso ya Estados Unidos, se han dejado en libertad para que no vayan a Brasil. Imagínese usted si una persona que quiere ir de vacaciones a divertirse a algún lugar, frente a una advertencia de este tipo, tomará un avión y tranquilamente irá, sin pensar que se puede enfermar. Aquí jugamos con el tema, aquí hablamos de que hay más casos y que las autoridades los ocultan, no sé para qué. Aquí el presidente del Colegio Médico se llena la boca de allá de hablar de no sé cuántos muertos por dengue y apenas estamos en febrero, porque ese es su papel.
hacer el papel del irracional, y un irracional es un orate que no entiende nada, mientras a nivel internacional las alertas surgen que pueden afectar la principal industria de la República Dominicana, que es sol, arena y playas. Esos titulares que salen en la prensa nacional son usados por los países que compiten con nosotros en el mercado turístico internacional. En la prensa de esta tarde está desplegado el titular de que aquí estamos ocultando los casos de Zika virus. Mientras la Organización Mundial de la Salud habla de que mínimo en 18 meses, es decir, año y medio, lo que quiere decir a mitad del año 2017, probablemente exista una prueba para hacer una vacuna para evitar la infección con el Zika virus. O sea, mientras aquí tomamos por parte de los que están llamados a encabezar la prevención de la expansión del virus en el país. Porque ser médico no solamente es ser un profesional con una carrera determinada, tiene un componente social y humano muy especial. El médico es la persona en la cual usted confía para poner su vida, que es lo más preciado que tiene, en sus manos. Bueno, aquí, por ignorancia, mala fe o campaña política, entonces el Colegio Médico Dominicano se dedica a través de su presidente a maximizar temas que deben ser solamente tratados por la autoridad rectora del sistema, que es el Ministerio de Salud. Sin embargo, él se llena la boca de decir que tiene incluso más cifras que la que tiene el Ministerio de Salud y el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, sin tener en cuenta el daño económico que le puede producir a la República Dominicana. Y no se me diga de que es justo el aumento de salario, porque nunca en la historia de la República Dominicana, con el uso de los seguros médicos, los médicos hemos ganado más dinero que en esta época de la historia nacional. Será hasta el próximo lunes aquí en 360 grados.